Hola, ¿qué tal están? Comentario del libro Mapa del Mundo Personal de Julián Marías. Es un libro en el que este gran filósofo español, que estaba en la Escuela de Madrid de Filosofía, de José Ortega y Gasset, o pertenecía a este grupo filosófico o escuela filosófica, desarrolla a lo largo de sus páginas distintas cuestiones, por ejemplo, la condición personal de la vida humana, persona masculina y femenina, génesis de la persona, el dramatismo de lo personal, el descubrimiento de la persona, el relieve del mundo personal, las fronteras, los amigos, el núcleo personal de las experiencias, el amor personal, la instalación en el mundo personal, las trayectorias y el fondo de la persona. Aunque algunas cuestiones pueden ser discutibles, como el capítulo dedicado a la persona masculina y femenina y otras, pero en general describe la realidad de la persona humana. Y en ese sentido, pues es interesante su lectura. Realmente lo que voy a hacer es simplemente comenzar comentando algunos fragmentos del libro, sin pretensión de ser exhaustivo. Y voy a comenzar por el primer capítulo en el que habla él de la condición personal de la vida humana. En este sentido, dice, por ejemplo, Julián Marías, la atención dedicada a los caracteres generales de la vida y a los que pertenecen a esa forma empírica y concreta que es el hombre, ha hecho que en alguna medida se haya pasado por alto lo que es estrictamente personal. Y sigue escribiendo. Por supuesto, no se lo ha olvidado ni ha dejado de estar presente en el pensamiento de Ortega. Recuérdese, para hablar de un escrito ya antiguo, Goethe desde dentro o el estudio sobre Goya, ambos de excepcional profundidad. Y le he dedicado, dice Julián Marías, por mi parte muchas páginas, pero creo que no existe suficiente claridad sobre lo que dentro de la vida humana, que es personal, corresponde rigurosamente a esa extrañísima forma de realidad. Esto es lo que me propongo indagar al intentar trazar un mapa de lo que propiamente puede llamarse el mundo personal. En definitiva, considera que puede dedicarle un libro porque hay muchos estratos, muchas capas que conforman lo que es el mundo de la persona, en Occidente por lo menos, también en otras partes del mundo. Me refiero si hablamos de la cultura occidental, europea, americana, o si hablamos de la cultura china, asiática, india, etcétera. En cualquier caso, ya en un mundo globalizado como es actualmente y como era también en tiempos de la vida de Julián Marías en el siglo XX, pues estos planteamientos son realmente adecuados. Y dice también que hay tres niveles en la condición personal, en el mundo personal. Señala el propio Julián Marías. El hombre nace en condiciones de absoluta dependencia que duran largo tiempo. Esto quiere decir que su vida solo es posible porque otras personas, en primer lugar sus padres, le prestan los recursos necesarios para su subsistencia. Por consiguiente, la vida humana está determinada desde el principio por la convivencia y por eso el hombre es necesariamente heredero. Heredero y ser social, como decía también el propio Aristóteles, es un animal social, es un animal convivencial, en el que para desarrollarse necesita del auxilio de las demás personas, en primer lugar de la familia y también de la sociedad. Por tanto, solo nos entendemos de una manera personal en las relaciones interpersonales que pueden ser diversas, que pueden ser diferentes, pero que en definitiva suponen pues una relación con las otras personas. En ese sentido, ese aspecto social de la vida humana es irrenunciable y es fundamental para la construcción también del mundo personal, porque ese mundo personal se construye a través de, de estilos de vida, a través de conocimientos, de la introyección de la cultura de la época y de otras muchas características que son realmente las relevantes en la época en la que se vive. Somos seres históricos, seres culturales, seres sociales, seres que hablamos, seres que escribimos, y todo eso viene a través de las tradiciones que aprendemos en la familia y en las interrelaciones sociales. Por tanto, en ese aspecto es algo evidente que no podemos separar nuestra condición personal de las condiciones sociales de vida. Por otra parte, también él insiste en estas cuestiones a lo largo del libro y dice: este es el aspecto aparentemente primordial de la convivencia. La mayor parte del mundo humano, cuyo sustrato social es menos perceptible y con frecuencia se olvida, se compone de actos psíquicos, de relaciones con otras personas en ese nivel. Entablamos relaciones con innumerables personas, tratamos con ellas de diversos asuntos,
les hablamos y oímos y comprendemos lo que nos dicen, hacemos convenios, nos citamos con ellas para la semana siguiente, sin que en esas formas de convivencia entre propiamente lo que ellas y nosotros tenemos de rigurosamente personal, que queda fuera, aunque sea el supuesto que las hace posibles y del que a última hora depende su sentido. En este aspecto habría que distinguir lo privado y lo público. Aquí, cuando habla de lo personal, se está refiriendo en cierto sentido a lo privado, pero es que las decisiones privadas o las intenciones privadas influyen decisivamente en la vida pública que todos tenemos. Por lo tanto, esa separación estricta entre lo privado y lo público, entre lo personal y lo público, se puede realizar. Pero también hay que considerar que el mundo humano está hecho de lo privado y de lo público, y no se puede olvidar este aspecto. En ese sentido, actualmente asistimos a una invasión de la privacidad humana por parte de Internet, de las redes sociales y en general de las comunicaciones digitales, en las que parece que se está perdiendo una parte de la privacidad, por ejemplo la digitalización, la vida digital que ya realizan muchas personas, incluso pues el contraste entre la vida física y la vida digital. Eso también supone nuevas formas de vida, nuevas formas de relación, las comunicaciones digitales, por ejemplo, etc. En cualquier caso, también es verdad que lo personal influye en la vida social, y en un tercer nivel dice el propio Julián Marías esto. Este tercer nivel, el personal, ocupa un espacio variable pero bastante reducido. Y si esto sucedía en tiempos ya de Julián Marías, estamos hablando del siglo XX, más bien la segunda mitad del siglo XX, que fue cuando desarrolló sobre todo su actividad filosófica, en gran parte del siglo XX, pero especialmente en la segunda mitad aproximadamente, pues actualmente en el año 2023 esto se observa con más claridad, porque me parece que lo personal se va reduciendo cada vez más, aunque es verdad que hay unas cuestiones que forman parte de la vida personal, de la vida íntima, que son propias, son privadas, son secretas y que realmente forman parte de la naturaleza humana individual, personal, que no tienen que ser conocidas por los demás. En ese aspecto todavía existe la vida personal, la vida íntima, la vida privada, pero cada vez es más difícil conservarla de una manera plena y rotunda. En cualquier caso, sí es verdad que existe ese nivel de vida personal íntima, afortunadamente, y nunca se tiene que perder. También él insiste, al igual que Ortega y Gasset, insiste Julián Marías, en el futuro como posibilidades que están presentes dentro de la realidad para realizarse de forma proyectiva. Y por eso dice lo siguiente, o escribe lo siguiente, Julián Marías en su libro: la vida humana es futuriza, está orientada o proyectada hacia el futuro. Es anticipación de sí misma, por tanto imaginación más o menos rica y detallada de algo que no existe, pero que se ve como porvenir y que se va a concretar en una realidad más o menos sólida, más o menos fuerte, más o menos rotunda, pero en definitiva en una realidad. En ese aspecto, esto no significa que haya que olvidarse del pasado. Al contrario, hay que recordar el pasado, hay que centrarse en el presente, en un trabajo continuo, en un esfuerzo constante por conseguir nuevos logros, por desarrollar las capacidades de las que ya disponemos al máximo posible, dentro de un cierto orden, lógicamente, que incluye el descanso, pero todo esto también es decisivo en el ámbito de la persona, en el ámbito del desarrollo personal. Por otra parte, pues él insiste también en el carácter dramático del mundo personal, porque asimismo lo expresa él. Dice: la vida humana, señala Julián Marías, tiene argumento. Lo que el hombre hace, lo hace por algo y para algo, y por eso no es posible más que mediante una constante justificación, lo que le da su condición de responsabilidad. En la vida buscamos para qué es y por qué es. ¿Por qué hacemos determinadas cosas? ¿Por qué no hacemos otras? ¿Para qué hacemos las cosas que hacemos? Etcétera. En definitiva, la vida humana tiene una historia, tiene una trama que puede variar de múltiples formas, y la vida humana está abierta a lo imprevisto, está abierta a nuevos proyectos, a cambios de los proyectos en los que estamos ya inmersos, etcétera, etcétera.
de tal manera que la vida es algo profundo, es algo rico, es algo intenso, que se puede desarrollar de infinitas maneras, que solamente están condicionadas por la finitud de la vida humana. Pero diríamos que las elecciones de acciones o de actos o de conductas de forma justificada, eso realmente da un sentido, da significado a las acciones que realizamos, a las conductas que llevamos a cabo, que desarrollamos. Pero es que también la vida está llena de trayectorias, como también señala Julián Marías cuando escribe. Por eso la vida humana no se agota nunca en lo que hace y le pasa, sino que envuelve una pluralidad de trayectorias, realizadas o en distintos grados, que forman el verdadero contenido de la vida. En definitiva, para él también es evidente que la vida humana tiene un carácter dramático, porque no es una serie de actos o hechos solamente, sino que acontece en la forma de que algo acontece a alguien, que es el sujeto. El alguien es la condición necesaria del acontecer. En definitiva, el yo, la fuerza de voluntad de la persona, es lo que procura una serie de resultados o consigue una serie de actos, de realización de actos que le llevan a conseguir lo que desea en su vida. Pero también es verdad que él reconoce que puede haber una cierta despersonalización en la vida humana actual, porque una vida demasiado rápida, demasiado frenética, hace que muchas personas vivan como en piloto automático, de forma automática, y no sean conscientes de lo que quieren en la vida, de lo que desean hacer, dentro de unos límites, lógicamente, porque no todo se puede hacer de una manera absolutamente diríamos, pues satisfactoria en todos los aspectos imaginables, pero sí está claro que hacer la vida que queremos es algo que está a nuestro alcance, pero para eso hay que evitar precisamente la despersonalización, el relativismo absoluto y proyectarse en la vida de una forma enérgica, de una forma firme y de una forma a la vez flexible también. Podemos señalar también que si no somos conscientes de lo que queremos hacer, de lo que queremos ser, y no desarrollamos una actividad para lograr nuestros propósitos, podemos decir que podemos llevar una vida despersonalizada, una vida uniforme, monótona, una vida que podemos considerar que está desplazada de lo que realmente queremos conseguir, y eso es lo peor que le puede pasar a una persona. En definitiva, hay que vivir la vida con ilusión, no con pues una actitud desilusionada, una actitud de poca energía en lo que hacemos, sino al contrario, desarrollar un cierto entusiasmo por lo que hacemos, por lo que queremos, por lo que buscamos, consigamos más o consigamos menos, porque eso ya depende de muchos factores, de muchos elementos que muchas veces no podemos controlar. Lo que sí podemos determinar o controlar es nuestra actitud ante la vida, una actitud ilusionada, una actitud entusiasta, una actitud apasionada y a la vez una actitud basada en razones, basada en argumentaciones, basada en proyectos, en ideas también. Por otra parte, la vida se puede entender desde una perspectiva narrativa, como si fuera una novela. Eso también pues, es algo evidente. Y también el propio Julián Marías destaca la diferencia entre persona masculina y femenina, que yo creo que ha quedado superada por el devenir de los tiempos, por el paso del tiempo, y esa diferenciación dicotómica entre hombre y mujer en cuanto a la vida ha quedado ya superada si pensamos en el feminismo, si pensamos en otras corrientes filosóficas, pero en cualquier caso él lo plantea en uno de sus capítulos. Estamos hablando del siglo XX y todavía pues había una serie de estereotipos que pues yo creo que han sido superados en buena parte, aunque por supuesto no del todo. En cuanto pues por ejemplo a los límites del mundo personal, pues está claro, como el propio Julián Marías dice, que memoria, dice él, e imaginación son factores decisivos en la constitución del mundo personal. Esto se observa especialmente no solamente en las personas que no son especialmente creativas, sino también en los artistas, científicos, actores, escritores, políticos, etcétera, que tienen que utilizar la memoria y la imaginación para proyectar su vida. Realmente, cuando suceden problemas en muchas personas con las demencias, la demencia senil, por ejemplo, el Alzheimer,
pues hay una desconfiguración de la identidad personal, del mundo personal, que aunque sigue existiendo, pues está disminuido por la falta de memoria, por la falta de conocimiento y en definitiva la persona pierde, entre comillas, parte de su identidad, aunque sigue siendo la misma persona. Cuando, por ejemplo, hay estadios de Alzheimer o de demencia pues muy desarrollados, muy avanzados, diremos que la persona pierde su esencia, su identidad, aunque realmente no la pierde porque sigue siendo la misma persona y se reconoce en lo que hace, pero diríamos que la calidad de su vida disminuye muy notablemente, aunque sigue siendo una persona que merece todos los cuidados y toda la asistencia, por supuesto. Pero ciertamente es evidente que somos seres de memoria y la memoria establece el fondo y la sustancia de la identidad personal que tenemos todos. Por tanto, también había que decir que realmente la imaginación también es una de las fuerzas mejores que nos ayudan en el desarrollo de la vida, porque incluso ha habido distintos pensadores que han señalado que la imaginación es más importante incluso que la inteligencia, y yo estoy de acuerdo con estos planteamientos. La inteligencia es importante, pero la imaginación diríamos que lo es también, aunque es verdad también que la imaginación es una parte de la inteligencia. En cualquier caso, diríamos que la realidad personal pues está ahí presente si pensamos sobre nuestra vida, sobre lo que hemos hecho, sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que queremos hacer. En ese sentido, hay dos elementos fundamentales de la vida personal, que es el pasado y los proyectos, indudablemente. Y insiste también Julián Marías en el carácter dinámico de la vida personal, de los proyectos personales, y dice: por si esto fuera poco, ese mundo no es estático ni está dado de una vez para todas, sino que está en incesante cambio o movimiento. Y no solo en el sentido de que varían las personas que lo componen y su puesto en él, sino que las relaciones mismas están aconteciendo, tienen argumento, más que describirlas hay que narrarlas. Efectivamente, existen muchísimos cambios, no solamente en la vida de cada persona, sino en las relaciones sociales, en el mundo social en el que vivimos. Hay cambios sociales continuos, cambios en las modas, cambios en las formas de ser, cambios en el lenguaje, en el uso del lenguaje, en el lenguaje hablado, en el lenguaje escrito. Todo va cambiando y evolucionando. Quizás no nos damos tanta cuenta porque nuestra vida es limitada en el tiempo, pero si viviéramos más años, más décadas, nos daríamos cuenta de más cantidad de cambios. Y es algo inevitable. Aunque permanecen algunas cosas más o menos inamovibles, entre comillas, pues realmente nuestro mundo personal cambia, al igual que cambia el mundo social y el mundo en todos los sentidos pensables. Y eso pues hay que aceptarlo porque es ley de vida, podríamos decir también. Además, también realmente en la vida es importante desarrollar actitudes veraces y actitudes abiertas a otros pensamientos, a otras formas de entender la vida y a otras opiniones, a otros pensamientos, a otras ideas, porque eso siempre es algo enriquecedor. La diversidad de ideas, la diversidad de proyectos, de planteamientos, de formas de entender la realidad, etcétera, etcétera. En definitiva, como se puede ver, pues el mundo personal es muy complejo, es muy variable y también realmente está compuesto de relaciones sociales de amistad, de comprensión, de empatía, de simpatía, y en ese aspecto pues también él lo analiza a lo largo del libro, también analiza la función del amor, la función de la amistad, etcétera, y dedica páginas realmente espléndidas acerca de estas cuestiones. Por ejemplo, habla del amor compartido, habla de la amistad también, como ya dije, y también, por ejemplo, de otra cuestión que actualmente está en la palestra, que es el tema de la atención que prestamos a la realidad, al mundo, a los demás, etc. Y en este sentido dice o escribe el propio Julián Marías lo siguiente: la capacidad de atención es limitada, el número de relaciones personales es variable, pero se mueve siempre en cifras reducidas, en algunos casos mínimas, en otros bastante considerables, pero que no pueden rebasar lo que podríamos llamar el estado de saturación. En efecto, el número de amigos que podemos tener,
el número de relaciones personales, de hablar con otras personas, también es limitado, aunque sea amplio, aunque sea grande ese número de relaciones personales, porque no lo podemos abarcar todo ni hacer todo. En ese sentido, pues eso es algo bastante claro y a veces no se tiene en cuenta. De hecho, diríamos que dedicamos una considerable parte del tiempo de nuestra vida a descansar, a dormir, y eso también resta tiempo a la capacidad de atención que tenemos durante el día, durante la vigilia. En ese sentido, lo que cabe hacer es seleccionar pues determinadas actividades, actos, acciones, trabajos, etcétera, esfuerzos, porque no lo podemos hacer todo, insisto. En ese sentido, es como el número de libros que podemos leer, pueden ser muchísimos libros los que podemos leer, pero tenemos que seleccionar porque no podemos leer 100.000 libros, 80.000 libros, 50.000 libros, etcétera, o 1.000.000 de libros. Por lo tanto, hay que saber escoger lo que más nos conviene en cada momento en todos los órdenes de la vida. Y eso es algo evidente también, por supuesto, para Julián Marías, el que fue un grandísimo lector que leyó pues, más de 32.000 libros en su vida, lo que es una cifra realmente increíble, espectacular. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.